Tres cosas que debes saber antes de emprender en el fitness, sobre todo si eres mujer. Dentro vídeo. ¿Por qué me he enfocado en mujeres y no estoy hablando de manera genérica? Porque obviamente como llevo tantos años trabajando con mujeres, tanto sea de clientas como también de entrenadoras, es decir, de mi equipo, al final tengo mucho más conocimiento, pero sobre todo la diferencia que yo he visto en mujeres y hombres es que las mujeres nos permitimos que las emociones nos controlen. Esto obviamente suena muy frío o muy estoico, pero realmente cuando dejamos que nuestras emociones nos controlen, nosotras no tenemos realmente el mando de nuestra vida, estamos a merced de lo que sentimos y debemos diferenciar, sobre todo en los negocios, esa parte emocional debemos dejarla siempre de lado. Con esto obviamente no estoy diciendo que no te escuches, que cuando tengas que descansar, descanses, no tiene nada que ver. Me refiero a que tus emociones no determinen las elecciones que hagas. Es decir, si un día estás triste y decides que no vas a trabajar o no vas a hacer lo que tenías apuntado de hacer, debo decirte que no vas a poder montar un negocio nunca. Por esto me gusta siempre mezclarlo con el fitness. Al igual que si el día que no te apetece entrenar, no entrenas, un día no pasa nada, pero como estás repitiendo eso continuamente, ese patrón lo has interiorizado, al final no vas a conseguir los resultados a nivel de fitness estético o de rendimiento o de salud o de lo que quieras. Pues lo mismo es en los negocios y por eso me gusta tanto que el negocio y el fitness esté unido, porque todo está entrelazado. Todo lo que podemos aplicar al fitness también lo podemos aplicar a el campo de los negocios. Dicho esto, por eso me he enfocado en mujeres, así que empezamos con el punto 1. Lo primero y lo que más me he dado cuenta de la diferencia entre España y el resto del mundo, sobre todo Estados Unidos y en este caso pues haber estado en Emiratos, conoces gente tanto de Inglaterra como de Australia, de cualquier otro país o incluso países árabes, es el miedo que tenemos en España a vender y creer que estamos haciendo algo negativo. Tu producto no lo va a conocer la gente por ciencia infusa o por boca a boca, puede funcionar, pero al final la gente necesita saber qué estás ofreciendo, qué puedes hacer por ellos. Y vender no implica ser una pesada ni vender humo, implica que tú estás segura de que tú puedes cambiarle la vida de las personas a cambio obviamente de su tiempo, de su dinero, es una inversión. Pero no debes sentirte mal por vender tu producto para que la gente lo conozca. Y debo decirte que no te sientas pesada porque aunque pienses que eres repetitiva, al final es nuestro sesgo. Nosotros nos movemos en el campo de los negocios, del fitness, entonces nosotros nos fijamos en otras mujeres que están haciendo lo mismo que nosotras. No es que el mercado esté saturado, que también debo decirte que no te enfoques en tu competencia, sino enfócate en ser la mejor versión para tus clientes. Debo decirte que tenemos ese sesgo. Nosotros nos fijamos mucho en personas que están haciendo lo mismo que nosotros, pero debo decirte que no vas a ser repetitivo, tus clientes necesitan que se lo recuerdes. Y esto lo digo porque yo, antes de enfocarme más en mi negocio, cuando llevaba años utilizando las redes e incluso en la biografía tenía puesto que me dedicaba a las asesorías, aún había muchas personas que cuando ponía para que me hiciesen preguntas, me preguntaban que a qué me dedicaba. Y era gente que me seguía. Por eso os quiero decir que tenemos ese sesgo de que igual somos muy pesados, muy repetitivos, pero la gente necesita que se lo recuerdes. ¿A qué te dedicas? ¿Qué puedes hacer por ellos? ¿Qué resultados les vas a garantizar? El segundo también es otro sesgo que he visto en España. Nosotros aquí asociamos tener muchos seguidores a tener mucho éxito. He conocido a gente con 200.000 seguidores y que tenía que seguir trabajando en la farmacia, tenía que seguir en su puesto normal porque al final no sabía monetizar, no sabía vender. O sea, no es que no supiese vender, sino que directamente no tenía ningún producto o servicio para promocionar. Obviamente debemos pensar que cuantos más seguidores, pues más potenciales leads, pero no quiero que te frustres por no tener 100.000 seguidores. Debo decirte que puedes vivir perfectamente de ello sin necesitar tener un gran volumen. Al final lo que necesitas es que la gente que te siga sienta seguridad de lo que tú le estás vendiendo y de que tú puedes hacer algo por ellos. No te enfoques nunca en hacer un low ticket, sobre todo si tienes pocos seguidores. Al final lo que necesitas es afianzar y sobre todo tú vas a dedicar mucho tiempo a cada cliente al comienzo
para que obtenga esos resultados y esos resultados obviamente luego utilizarlos como un buen testimonio. Por tanto, no te centres tanto en los seguidores, sino en los que tienes, nutrirlos y que confíen en ti. Debo decir que en mi caso, como literalmente llevo desde 2016 compartiendo contenido en las redes, que casi, bueno, son 9 años, pues hay mucha gente que me lleva siguiendo tantos años, entonces tiene esa confianza. Me es mucho más fácil que se añadan al programa porque ya confían en mí. Pero debo decirte que no necesitas tanto tiempo. Lo que necesitas es tener un buen contenido educativo y demostrar a los demás todo lo que sabes y lo que puedes hacer por ellos y todos esos casos de éxito que ya tienes. Y el tercer punto me voy a volver a referir a las emociones porque este punto es de verdad muy importante. Si estás viendo este vídeo, yo entiendo que tienes algún interés en dedicarte a tener una empresa o por lo menos trabajar para ti, y esto implica que no vas a tener nunca a nadie que te diga lo que tienes que hacer. Vas a ser tú, tienes una total responsabilidad, y para tener una empresa necesitas mucha responsabilidad, porque nadie te va a llamar por la mañana y te va a decir: oye, Sara, ¿dónde estás? ¿No has venido a trabajar? No, eres tú el que se tiene que levantar con total libertad y voluntariamente para ponerte a trabajar. Por tanto, las emociones de hoy no me apetece, hoy me lo voy a tomar libre, aunque obviamente te puedes tomar días libres, pero ¿realmente es el día que debes tomarte libre? Por eso, en el momento en que dejas que tu estado anímico modifique tu vida, te puedo asegurar que es el principio del fin. Yo personalmente me considero una persona muy emocional, pero nunca he dejado que eso me afecte a mi vida laboral y profesional. Incluso tuve una pareja que siempre me voy a acordar cuando me montaba pollos. Al final esa relación ahí se quedó por eso mismo. Debo decirte que también voy a hacer un inciso porque quiero hablar de esto, de cómo el entorno nos influye, porque esa persona me estaba todo el día intentando sabotear porque al final tenía envidia. Esa persona, me acuerdo que incluso cuando discutíamos, yo después lo que hacía era ponerme a trabajar porque sabía que tenía que hacer eso, era lo que hoy me tocaba, era mi trabajo. Y ese es el problema, que cuando parece que no tenemos que ir a ningún sitio físico o que tenemos una persona superior, no es un trabajo. Tu trabajo es ponerte con el ordenador, aunque estés en casa, aunque estés en pijama, aunque estés llorando, aunque hayas tenido un día de mierda. Que por supuesto escuches tus emociones y dejes fluirlas, sí. Eso no tiene nada que ver. Yo me considero una persona muy emocional, pero nunca he dejado que eso afecte a mi vida profesional. Y sobre todo la satisfacción que te da saber que tú estás en total control de tus emociones y no a la inversa, va a hacer que cada vez te veas mucho más capaz y te vas a sentir mucho más segura de ti misma. Vamos a volver a decir los 3 puntos para que lo tengáis muy claro. El primero es aprender a vender y no tener miedo a demostrar lo que vale tu servicio. El segundo es que no necesitas miles de seguidores, lo que necesitas es creer en tu servicio y tener unas pocas personas que crean en ti para comenzar. Y lo tercero es no dejar que tu estado anímico influya en tu vida profesional. Obviamente emprender en el mundo del fitness no es fácil, pero si lo haces con unos sistemas y con unas estructuras, te puedo asegurar que antes o después lo vas a conseguir. Cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar en comentarios, también me podéis escribir sin problema por cualquiera de mis redes sociales y seguirme ahí, Instagram, TikTok, siempre con el mismo nombre, Ariadna Pascual, y nos vemos en el siguiente vídeo.